Bueno, hermanos, ¿cómo están? Como todos los miércoles, hoy es 9 de septiembre. Aquí estamos nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. La verdad que este es un tiempo muy importante porque necesitamos crecer en muchas cosas. Y hoy quiero compartirles el tema de la importancia de la fe, porque en estas semanas y he estado leyendo también Santiago y veía cómo a veces somos variables en la fe, somos como las olas del mar. Y la palabra dice que tengamos cuidado porque quien es así de variable no recibirá nada. Entonces hoy les quería compartir sobre la importancia de la fe. Eso está en Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 40. No vamos a leer todos los 40, pero inclusive ahí donde vamos a terminar hoy, queda muchísimo más para estudiar sobre la fe. Entonces, lo primero que quiero que entendamos es qué es la fe. ¿Qué es la fe? Porque todos hablamos de fe y bueno, hay varias definiciones en la palabra sobre la fe y quise traer en Hebreos lo que vamos a estudiar, Hebreos 11:1. Entonces dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Entonces, entrando un poquitico más al detalle, es estar seguro de qué, de lo que se espera, estar seguro de lo que se espera. Y yo preguntaba, bueno, ¿y qué esperas, Julio? ¿Qué esperas cuando tienes que actuar en fe? ¿Un sueño? De pronto esperamos un anhelo, de pronto esperamos la solución a una necesidad, a un problema. Entonces, estamos esperando algo. Siempre que debemos actuar en fe es porque estamos esperando algo. Entonces, dice que es estar seguro de lo que estamos esperando. Y luego dice que es estar convencido. Entonces, te permite estar convencido, te permite estar tranquilo, te permite, aunque no ves, estar tranquilo. Y entonces, fíjate que en teoría no tendría por qué importar las circunstancias. No tienen por qué importarte las circunstancias, ¿verdad? Porque aún así puedes tener paz. Porque si estás convencido de aún lo que no ves, pues no le pones cuidado a las circunstancias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el actuar? Pues enfrento un problema, tengo fe, confío, tengo ese estado de paz dentro del problema y alcanzo la victoria. Eso es muy importante porque, porque eso nos permite vivir en paz. Mire que la fe nos permite vivir en paz. Y aquí vamos a estudiar varios beneficios que trae la fe. Vamos a empezar con el primero. El primer beneficio que trae la fe o actuar en fe o tener fe es que soy reconocido y aprobado por Dios. Reconocido y aprobado por Dios. Vamos a leer Hebreos 11, el 2. Vamos a estar leyendo todo Hebreos 11. Entonces, todo está en Hebreos 11, capítulo 1, versículo 1, versículo 2, y ahí vamos a seguir leyendo. Entonces, ¿qué dice el versículo 2? Dice, gracias a ella, a la fe, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a entender es qué es ser reconocidos. Entonces, reconocidos es la acción de distinguir a un sujeto o una cosa entre los demás. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos a un artista y entonces lo reconocemos. Ah, mire, allá está Michael Jackson, allá está no sé quién, está cualquier artista, porque es famoso. Entonces somos reconocidos. Por ejemplo, también reconocemos a un hijo. Cuando tenemos un hijo, lo reconocemos y el reconocerlo le otorga unos derechos legales, ¿cierto? Cuando reconocemos a un hijo nuestro, le otorga unos derechos legales. Entonces dice que soy reconocido. Por la fe soy reconocido, pero también dice que soy aprobado. Entonces, ¿qué es el significado de aprobado? Dice que es estar de acuerdo con algo, considerarlo correcto o bueno. Entonces, pues perfecto, entonces cuando soy aprobado porque camino en fe, entonces Dios está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Y entonces yo entendía, bueno, mire, reconocido tiene que ver con quién soy. ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios. Y aprobado tiene que ver con cómo me comporto, porque son dos cosas diferentes. Entonces fíjate que a través de la fe soy reconocido y aprobado.
Perfecto. Ahora, yo les digo algo. Nosotros podemos tener hijos reconocidos, pero no aprobar su comportamiento. Eso es clave, fíjate. Nosotros podemos ser reconocidos ante Dios, pero que, o sea, ser hijos de Dios, pero que Dios no apruebe de pronto nuestro comportamiento. Entonces, porque la aprobación al final alegra el corazón de Dios. La aprobación alegra el corazón de Dios. ¿Y por qué es importante entonces ser reconocido? Lo dijimos, porque quiero ser hijo de Dios para tener la salvación. ¿Y por qué es importante ser aprobado? Porque alegro el corazón de Dios y obtengo todas las bendiciones y voy a vivir en victoria y todo esto, ¿cierto? Miremos Juan 1:12. Dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero fíjate que hay dos requisitos para ser hechos hijos de Dios. Hay que recibirle, o sea, hay que aceptarle como su Señor, hay que someterse a su señorío y obedecer, porque eso es lo que significa recibirle. Te acepto como mi Señor, me someto a tu señorío. Y hay que creer en su nombre, o sea, tener fe de lo que Jesús hizo en la cruz y todo el sacrificio y lo que significa eso. Bien, bueno, lo segundo que tenemos de para qué beneficios me trae la fe es que entendemos el poder de Dios. Cuando tengo fe, uno de los beneficios es que yo entiendo el poder de Dios. Y vamos a ver qué nos enseña entonces el versículo 3. Dice que por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Fíjate que siempre está hablando de algo que no se ve y luego se ve, porque eso es la fe. Y entonces por la fe entendemos ese poder. Y si entendemos ese poder, pues sabemos que Dios perfectamente puede cuidarnos, que estamos protegidos en su mano, que no hay nada imposible para Él, para solucionar los problemas que tenemos. Entendemos que hay un mundo espiritual donde no se ven las cosas, pero que posteriormente Dios las trae al mundo natural, donde sí las vemos, ¿verdad? Entendemos el poder que tiene la palabra de Dios, las escrituras, la Biblia. Y por eso es importante conocer de la Biblia y conocer de la palabra de Dios. Entonces, a través de la fe, entendemos el poder de Dios. Perfecto. Tercero, otro beneficio que trae la fe. Somos hechos justos. Somos hechos justos. Somos justificados. Vamos a leer el versículo 4 entonces. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por eso fue reconocido como un hombre justo, y Dios aceptó con agrado sus ofrendas. Y aunque Abel está muerto, todavía habla por medio de su fe. Mira la importancia que tiene la fe. Entonces aquí dice que fue reconocido como hombre justo. Entonces, aquí, pues, ¿cuál es el beneficio? Pues la justicia de Dios nos declara justos. Somos justificados. ¿Y qué es ser justificados? Porque a veces, pues, a mí me gusta siempre mirar esto. Justificar. Vamos a mirar qué es justificar. Dice, término jurídico que significa absolver, o sea, declarar justo y proporcionar sentencia favorable en un juicio. Esto es en lo natural, obviamente, pero imaginemos en lo espiritual. Declarar inocente, sentencia favorable, ¿verdad? Ahora miremos, es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado, ¿verdad? Al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. A través del sacrificio de Jesús, como tenemos fe en lo que hizo Jesús, como lo recibimos, entonces nos hace justos por ese sacrificio. Y yo decía, bueno, pues me imagino un reino cualquiera. Ahora estamos divididos por países, pero imaginemos que cada país o cada reino tiene sus leyes. Y si incumplimos las leyes, pues tenemos una multa, adquirimos una deuda. Si yo no cumplo las leyes de tránsito, pues me ponen un comparendo y tengo que pagar, adquiero una deuda. De la misma manera, cuando nosotros violamos las leyes del reino de Dios, pues adquirimos una deuda. Tenemos algo que pagar. Lo mismo, por ejemplo, si alguien no quiere pagar los impuestos,
Imagínate si alguien, eso es una ley, pagar impuestos al Estado. Y entonces yo vivo en Colombia o vivo en Perú o donde sea y hay unas leyes de impuestos. Y si yo no quiero pagarlas, no, tengo que pagarlas, ¿verdad? Porque si no las pago, me pueden quitar todo. Estoy en desobediencia. Entonces está clarísimo cómo en lo natural, ¿verdad? Entonces a través de la fe soy justificado, soy hecho justo a pesar de que me equivoco, ¿verdad? Y entonces, mire, esto es importante porque en estos días hemos venido estudiando un poco y, y tenemos que entender por qué soy salvo. Porque he preguntado y normalmente trato de preguntar a las personas, bueno, si tú fueras al cielo hoy, ¿qué dirías? ¿Qué dirías hoy cuando estás en las puertas del cielo que por qué debes entrar? Entonces muchas personas me dicen, no, pues porque yo fui bueno, porque hice esto, porque hice aquello. Mire, ninguno de nosotros puede cumplir los estándares de santidad del reino de Dios. Y la misma palabra lo dice. Ninguno es justo si nos vamos a la ley. Pero Jesús pagó y por eso es que podemos entrar. Y esa es básicamente la diferencia, por ejemplo, entre el judío, el musulmán y un creyente de Cristo, seguidor de Cristo o cristiano, como quieran llamarlo. El judío y le preguntan y él va a decir, sí, porque yo cumplo la ley de Dios. Y resulta que nadie puede cumplir la ley de Dios, porque se equivocan, nos equivocamos. Yo entre más estudio la palabra, más me doy cuenta que no podría nunca cumplir la ley de Dios, no podría. Entonces, pero el judío dice, no, yo puedo entrar al cielo porque yo soy bueno, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, yo he ayudado a los pobres, yo tengo un buen corazón, yo esto. Igual, no seríamos capaces de cumplir los estándares. Y el musulmán lo mismo, con su Corán, y diría, no, porque yo obedezco el Corán, y he hecho esto y he hecho aquello. Tampoco. El cristiano, ¿qué dice? El cristiano dice, yo soy pecador. Esto tenemos que entenderlo. Yo soy pecador. Yo me equivoco, pero yo tengo derecho a entrar al cielo por Jesús, porque creo en Él y Él es mi Señor. Y al Él ser mi Señor, Él pagó por mí. Él pagó por mí. Entonces, Él fue el Cordero de Dios. Y por eso somos libres de condenación, toda la condenación que teníamos por nuestros pecados. Entonces somos justificados. Por la fe somos hechos justos. Beneficio importantísimo porque nos ayuda para la salvación. Cuarto punto, por la fe agradamos a Dios. Son beneficios. Estamos estudiando todos los beneficios y esto está únicamente en el capítulo 11. Hay muchas partes en la palabra donde habla de la fe, pero vamos a estudiar únicamente el capítulo 11. Entonces, por la fe agradamos a Dios. Y miremos qué dice el versículo 5. Dice, por la fe Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte y nunca más se supo de él, porque Dios le hizo cruzar ese umbral. Pero antes de cruzarlo, todos reconocieron que él era del agrado de Dios. Mire, cuando amamos a alguien, queremos alegrar a esa persona a quien amamos. Cuando amamos a Dios, queremos alegrar el corazón de Dios. Queremos que Él se agrade de nosotros. Si no estás sintiendo eso todavía, que tú quieres agradar a Dios, necesitas más tiempo de oración porque te hace falta enamorarte de Dios. Y qué feo es amar a alguien cuando el tema no es recíproco, ¿verdad? Eso no se siente bien. Te entristece. Pero Dios nos ama y muchas veces nosotros no le correspondemos en su amor. Aún así, Él nos sigue amando, nos sigue llamando, nos sigue buscando, pero se entristece. Entonces dice que con la fe podemos agradar el corazón de Dios. Qué bonito eso. Podemos agradar el corazón de Dios. Hermoso porque cuando uno está enamorado quiere hacer feliz a la otra persona, ¿verdad? Quinto punto. Por la fe somos recompensados. Y de aquí me encanta porque este enlaza con el pasado. El versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Estábamos hablando que por la fe agradamos a Dios, pero fíjate que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, para todos los que empezamos a dudar en algún momento, a dudar de la capacidad de Dios, a preocuparnos por las circunstancias, a vivir intranquilos, porque podemos confesar con nuestra boca, yo tengo fe, pero con nuestras acciones demostramos todo lo contrario.
Cuando uno tiene fe, acuérdense al principio, vivo en paz. Vivo en paz, no miro las circunstancias. Entonces dice que sin fe es imposible agradar a Dios y porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Entonces somos recompensados. Entonces, además de agradarlo, recibimos también todo el amor de Él porque es mutuo. Él se goza de ver que nosotros lo amamos, ¿verdad? Y aunque no lo buscamos por esa recompensa, porque qué feo que a uno lo busquen por interés, nosotros lo buscamos porque lo amamos, le creemos porque sabemos que lo amamos y Él nos ama. Y entonces Dios derrama todas sus bendiciones sobre nosotros, ¿verdad? Perfecto, séptimo punto. Perdón, sexto punto, me salté uno. Traemos salvación a nuestra familia. Entonces, por la fe traemos salvación a nuestra familia. Miremos el versículo 7, dice, por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia, cuando Dios le advirtió acerca de las cosas que aún no se veían. Fue su fe la que condenó al mundo y por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Vea, qué bonito es esto. Dios nos advierte de los peligros que vienen para nosotros poder colocar a nuestra familia dentro del arca, para nosotros poder orar por nuestra familia, para nosotros poder proteger a nuestra familia. Eso significa ponerla dentro del arca, ponerla en la protección. Cuando viene la maldad, no solo somos protegidos nosotros, es protegida nuestra familia. A través de la fe, de confiar en Dios, viene esa revelación. Y dice que fue hecho justo y heredero de justicia, o sea, heredero de salvación, no solo nosotros. ¿Quieres que haya salvación para tus hijos, tu descendencia? Importantísimo. Punto 7. Por la fe somos obedientes para ser guiados. Ese es otro beneficio. Nos beneficiamos porque la fe nos hace obedientes para ser guiados. Miremos el versículo 8. Dice, por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba. Esto me encanta para este tiempo. Y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Mire, Abraham no sabía para dónde iba a ir. Dios le había hecho una promesa y él la creyó. Ahí estaba su fe. Y él le dice, sal de tu tierra. Y él sale de su tierra, deja todo y iba hacia su tierra prometida por obediencia, porque su fe trajo obediencia para hacer caso. Si no hubiera tenido fe, hubiera dicho, no, yo qué me voy a ir para allá, no sé ni para dónde me está llevando Dios. No tengo ni idea. Pero saben que su fe lo llevó hacia la bendición, su fe lo llevó hacia la tierra prometida. ¿Qué hubiera pasado si Abraham no hubiera creído en Dios y no hubiera obedecido? Porque muchas veces decimos que creemos, pero no obedecemos. Me encanta cuando la palabra a mí, y yo lo que siempre le digo, el primero que es confrontado por la palabra soy yo, el pastor que Dios decía, cuando está preparando uno la comida, uno es el primero que prueba. Entonces yo estoy preparando el mensaje y a mí es el primero que me confronta todo esto, en este momento, en esta situación. Dios me dice, bueno, deja tu tierra, te voy a llevar a la tierra prometida. Y Abraham no sabía cuál era, dónde era, cómo era. Y él, por la fe, por creerle, obedeció. Muchas veces no obedecemos porque no creemos. Si realmente creemos, si tú realmente crees que el diezmo trae bendición, no deberías dudar en diezmar. Al contrario, deberías estar feliz invirtiendo. Pero entonces no diezmamos porque no creemos. No hacemos las cosas porque no creemos. No somos obedientes porque no creemos. Porque creemos que la manera nuestra es mejor. ¿Cierto? Y entonces, vea, en obediencia, por la fe, traemos obediencia, ¿verdad? Somos obedientes para ser guiados. Entonces, en obediencia nos dejamos guiar ¿hacia dónde? Hacia la bendición. Es increíble que sabiendo todo esto nosotros no seamos obedientes y queramos coger por el camino diferente, por el camino que nosotros decidimos. A mí me encanta cuando yo reflexiono sobre estas cosas y digo, pero ¿por qué somos tan tercos?
Con razón la palabra nos dice que a veces somos tan tercos que necesitamos como el caballo y el burro un freno para llevarnos para donde es, porque no queremos hacer caso. Y nos pasa a todos, tranquilo. No eres solo tú, yo. Somos tercos, pero tenemos que aprender de todo esto. Octavo beneficio, aprendemos a esperar en paciencia, con paciencia. Veamos los versículos 9 y 10. Dice, por la fe habitó en la tierra prometida como un extraño en la tierra extraña y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mire, la fe nos ayuda a tener paciencia, porque nos ayuda a creer en lo que oímos. Tenemos una promesa y la creemos, y entonces no miramos lo que está sucediendo hoy, sino creemos en esa promesa. Podemos tener paz en medio de la dificultad. Qué bonito es vivir en paz. En estos días en la montaña de oración, la pastora o el pastor, no recuerdo, hablaba que las águilas vuelan por encima de la tormenta. Qué bonito es volar por encima de la tormenta. Cuando viene una tormenta a tu vida, ¿no quisieras poder volar por encima de la tormenta y no sentir la tormenta y los vientos que te mueven para un lado y para otro? Entonces tú aprendes a tener paciencia y a tener paz en medio de la dificultad mientras llega la bendición, porque te puedo decir que la promesa se cumple, pero tiene un tiempo. Dios ni se adelanta ni se atrasa, pero tiene un tiempo de proceso. Y los procesos traen paciencia, porque la fe nos ayuda a pasar y esperar con paciencia ese momento. Genial, ¿no? Estamos aprendiendo mucho, cosas que no sabíamos todos. Por la fe, otro beneficio, somos libres de la esterilidad, libres de toda esterilidad. Y vamos a ver, versículos 11 y 12, dice, por la fe Sara misma recibió fuerzas para concebir. Estamos hablando de Abraham y Sara, ¿recuerdan? Aunque era estéril, porque Sara era estéril, y dio a luz, aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo. Dice que tenía un montón de años, ya ni siquiera podía físicamente concebir hijos. Porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa, fíjate. Es que tenemos que entender que el que nos hace la promesa es fiel. Nosotros podemos variar, pero Dios no varía. Por eso también de un solo hombre, o sea, está refiriéndose a Abraham, que ya casi estaba, que estaba ya casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes, tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla del mar. Mire, y aquí está hablando no solo de esterilidad física, estamos de acuerdo. Por la fe somos libres de la esterilidad física. Tenemos que creer. Sara pudo concebir a edad avanzada, Abraham pudo concebir a edad avanzada. Y no está hablando solo de esterilidad física, está hablando también de esterilidad espiritual, del crecimiento del ministerio, de ayudar a otros a acercarse a Dios, de ser libres de la improductividad. ¿Cuántos necesitamos ser libres de la improductividad? ¿Cuántos necesitamos ser prosperados en lo físico y en lo espiritual? Entonces, por la fe somos libres de toda esterilidad física y espiritual. Genial. Punto número 10, otro beneficio. Por la fe entendemos nuestra nacionalidad. Esto, nosotros vivimos, bueno, primero vivimos como colombianos, pero luego vivimos como seres de la tierra. Y aquí esto es importante, este concepto. Miremos los versículos 13 al 16. Dice, por la fe todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido y solo llegaron a ver esto de lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían para volver. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, al contrario, les ha preparado una ciudad. Mire,
Dice que reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. En esta tierra estamos de paso, nunca olvides eso. Estamos de paso. Nosotros tenemos un futuro que es eterno. Nosotros somos temporales aquí en la tierra, no te olvides de eso, porque a veces cuando nos olvidamos de eso, vivimos para acumular cosas de la tierra. Vivimos para acumular cosas y lograr metas de la tierra y todos nuestros éxitos son para la tierra y resulta que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nuestra verdadera ciudadanía no es de esta tierra. Y dice que no se avergüenza. No olviden esto, somos extranjeros. Nuestra verdadera nacionalidad es celestial, entonces revisa qué estás sembrando. ¿Cuáles son los éxitos que estás intentando obtener? ¿Son todos éxitos de esta tierra? Porque el día que partas no te puedes llevar nada. Y vas a llegar delante de Dios con las manos vacías. Y allá es donde vas a pasar la eternidad. Y entonces, ¿qué le vas a decir a Dios? O sea, ¿cómo vas a vivir entonces en el reino celestial? ¿Qué le vas a decir? ¿Verdad? Dios se siente orgulloso cuando trabajamos para el reino, porque son cosas que trascienden esta tierra. Cuando nos preocupamos por lo espiritual, una vez nosotros morimos, todo lo que está en la tierra deja de ser importante. Es más, cuando tenemos una edad avanzada, empezamos a darnos cuenta de eso. Muchas personas cuando tienen una edad avanzada se dan cuenta que 4 casas, 3 carros, ¿y para qué? Y no crecieron en lo espiritual. Lo importante es crecer en lo espiritual. Crecer en lo espiritual, porque eso sí va a trascender cuando nosotros partamos de este mundo. Porque el espíritu continúa, ¿verdad? Perfecto. Punto número 11. Beneficios de tener fe. Tenemos éxito en las pruebas. Me encanta cuando la palabra enseña tantísimo. Vamos a leer versículos 17 al 19. Dice, por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, por medio de Isaac te vendrá descendencia. Y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos, en sentido figurado, de entre los muertos lo volvió a recibir. Miren, Dios, o sea, Abraham fue probado de verdad. Y cuidado, en ocasiones, mire, después de recibir nuestra promesa, porque muchos hemos recibido promesas del Señor, muchos hemos orado por algo y al final hemos recibido esa bendición. Pero cuidado, porque a veces cuando recibimos esa bendición, la ponemos en el lugar de Dios y esa bendición se vuelve nuestro Dios. Mire, Abraham tuvo el hijo y había volcado todo su amor a esa promesa cumplida. Y no sabemos si de pronto había dejado a Dios en un segundo lugar y de pronto por eso probablemente Dios quería probar su corazón nuevamente. Porque de pronto había volcado todo su amor a ese hijo que era tan anhelado y era su promesa. Y entonces Dios de pronto probablemente decide, bueno, voy a probar el corazón de Abraham nuevamente para ver si él sigue siendo fiel. Y le pide su hijo. Cuando Dios te pide tu hijo, no te va a pedir tu hijo literalmente, pero te pide lo que tú más amas. Dios te pide lo que tú más amas, porque de pronto eso es lo que estás convirtiendo en tu Dios. Entonces ten cuidado, porque a veces hay quienes han recibido la promesa de un nuevo trabajo y se alejan de Dios porque tienen tanto trabajo que ahora no tienen tiempo para Dios. Es increíble, o sea, Dios les da trabajo y ahora no tienen tiempo para Dios. Todo se vuelve trabajo. Y esto pasa muchísimo. Y conocemos muchísimas personas en la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que se quedan otra vez sin trabajo. Y entonces, o sea, porque ponemos el trabajo, recibimos la promesa y la ponemos por encima de Dios. Ponemos toda nuestra felicidad, nuestro tiempo, nuestras cosas en esa promesa. Hay quienes reciben una pareja, están orando por una pareja y entonces reciben la pareja y entonces ahora se vuelcan 100% a la pareja y se olvidan de Dios. Y todo el amor ahora es para la pareja y se olvidan de demostrarle a Dios lo que eran antes de tener la pareja. Ten cuidado, no enfríes tu relación con Dios.
Dios siempre tiene que estar en el primer lugar. Hay quienes piden por un hijo y cuando llega el hijo, entonces se vuelcan al hijo y entonces no tienen tiempo sino para el hijo, para compartir con el hijo, pasar siempre con el hijo y no tienen tiempo para Dios. Con el hijo pasan las horas que más pueden durante la semana y para Dios le dedican media hora o una hora a la semana. Cuidado el lugar que le estás poniendo a Dios. Cuidado las personas que no tienen tiempo, que reciben una promesa y luego no tienen tiempo para Dios, porque eso se llama idolatría. Tienes que tener cuidado, no puedes caer en la idolatría, porque la idolatría es colocar a alguien o a algo en el lugar de Dios. Pones tu trabajo en el lugar de Dios, pones tu pareja en el lugar de Dios, pones tus hijos en el lugar de Dios. Veamos el significado de idolatría. Dice que es un amor y admiración excesivos que se sienten por una persona o una cosa. Ten mucho cuidado, porque cuando tú pones algo en el lugar de Dios, Dios lo quitará de tu vida. Dios no va a permitir ningún Dios que ocupe su lugar. Y probablemente hoy nos tengamos el becerro, porque normalmente pensamos que es que idolatría únicamente es tener el becerro de bronce y sentarnos y adorar el becerro. No, la idolatría es poner a alguien o algo, cualquier cosa en el lugar de Dios. Entonces yo me siento tranquilo y me siento seguro porque sé que tengo trabajo y entonces ahí está mi seguridad. Entonces estoy poniendo a mi trabajo en el lugar de Dios porque es que resulta que mi trabajo me lo da Dios. Mi trabajo no es el que puede darme seguridad. ¿Sí? Perfecto. Aquí cosas buenas y reflexiones que a veces nos dan duro para que pensemos las cosas. Bueno, vamos a mirar también quería comentarles, por ejemplo, cuidémonos del desagradecimiento, porque a veces somos desagradecidos y en la historia hay muchas, en la Biblia hay muchas historias de desagradecidos, porque hay quienes oran por sanidad, reciben la sanidad y vuelven a lo de antes, vuelven a su vida anterior. Y acuérdense la historia de los 10 leprosos. Entonces vienen 10 leprosos y Jesús los sana y todos se van. Le dice, vayan al estanque, y todos son sanos. Y solo uno vuelve. ¿Y saben qué pasa? Solo uno fue salvo. Porque hay diferencia entre ser sanado y ser salvado. Los 9 fueron sanados, pero solo el que volvió fue salvo. Entonces cuidado cuando recibas sanidad física, porque no puedes ser desagradecido. Muchas veces clamamos a Dios en medio de la dificultad y le pedimos que nos ayude y Dios nos da una oportunidad y cuando estamos bien, volvemos atrás. Mientras estamos en el problema, oramos todos los días, leemos la palabra, estamos cerca de Dios, pero cuando salimos del problema, volvemos a ser los mismos de antes, que no nos acordamos de Dios sino una vez por semana. Y en este tiempo es muy importante, mientras estuvimos encerrados, que la cuarentena, que esto, que no podíamos salir, bueno, sí, con Dios, ahora mucha gente otra vez volvió a lo mismo de antes. O sea, la gente, no podemos volver a Egipto, eso es lo que se llama volver a Egipto. Cuando el pueblo de Israel salió, volvió a Egipto, luego quería volver a Egipto, quería volver a Egipto. Cambiamos temporalmente ante la dificultad. Bueno, vamos ahora sí a ver el punto número 12. Cuando tenemos fe, traemos bendición a nuestras generaciones. No solo a nosotros, a nuestras generaciones. Miremos los versículos 20 y 21. Dice, por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú acerca de las cosas venideras, o sea, un futuro, o sea, una bendición hacia el futuro. Por la fe, cuando Jacob murió, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando en la punta de su bastón. Vea, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones por venir son bendecidas. Les dejamos una herencia positiva. Yo siempre he dicho que ahora ya no sucede, pero si recuerdan hace un tiempo, las deudas, cuando alguien prestaba dinero y moría, las deudas se heredaban y los hijos quedaban con la deuda. Lo que pasa es que ahora existe este seguro de vida, que si uno se muere, pues el banco cobra el seguro de vida. Pero antiguamente los hijos heredaban la deuda. El padre moría y entonces ellos tenían una maldición sobre ellos, terminaban siendo esclavos de esa deuda, ¿verdad? Heredaban maldición. Pues en lo espiritual es igual.
Cuando actuamos sin fe, cuando actuamos en desobediencia, estamos trayendo herencia de maldición, no solo a nuestra vida. Piensen en sus hijos, porque les están dejando herencia. Cada vez que nosotros pecamos o desobedecemos de Dios, estamos firmando un pagaré. ¿Se acuerdan de la multa? La multa por incumplir las leyes, estamos firmando un pagaré, estamos adquiriendo una deuda con Satanás, que la puede cobrar en mis hijos, en mis nietos y en mis bisnietos, hasta 4 generaciones. Entonces, cuidado lo que estamos heredando a nuestros hijos. Todos trabajamos para tener una casa y para dejarles una herencia material a nuestros hijos, pero en lo espiritual les heredamos lo peor. No, fíjate, tienes que ser un padre lleno de bendición, un padre obediente, porque un padre de bendición hereda a sus hijos bendición. Traemos bendición a nuestras generaciones. Y podría continuar hasta el versículo 40. Mire, solo llegamos hasta el 21. Entonces, pero vamos a detenernos ahí porque vamos a ver 5 pasos para crecer en la fe. Entonces, porque genial todo esto de la fe. Muy bonito, perfecto. Y ahora, ¿cómo hacemos entonces para crecer en la fe? Porque todos queremos tener fe. ¿Cómo hacemos para crecer en la fe? Entonces, el primer paso, tienes que levantar alabanza. Es increíble cuando la gente a veces dice, no, yo llego tarde a la iglesia, no me gusta la alabanza. Entonces, ¿qué vas a hacer en el cielo? En el cielo es alabando al Señor toda hora prácticamente. Entonces, ¿cómo vas a ir al cielo si no te gusta la alabanza? Tienes que poner canciones de alabanza en tu día. No puede pasar un día sin alabar y cantarle al Señor. Cuando tú cantas, tu espíritu se conecta inmediatamente con Dios. Para los que me siguen en YouTube, yo tengo una lista de canciones cristianas. Ahí las pueden encontrar. Entonces, es importantísimo levantar alabanza. Todos los días, pon una canción, 2 canciones cuando te levantas. Canciones que generen alabanza a tu Dios. Porque le estás cantando. Qué bonito es eso. Y eso te conecta y eso te va a ayudar a traer fe. Porque la misma letra te ayuda a traer fe. Segundo punto, no esperes tener fe gigante ahora, como la de Abraham, pero da pequeños pasos de fe, pequeños pasos. Empieza con pequeños pasos. ¿Y cuáles son esos pequeños pasos? Mira, lo primero, la oración. Es increíble, pero la oración es un acto de fe, porque no oramos cuando no creemos que Dios escucha. Entonces no vamos a orar, porque si nosotros creyéramos que el creador del universo nos escucha, allá estaríamos sentados orando y hablando con él. Entonces no oramos porque realmente creemos en Dios, decimos que creemos en Dios, pero no creemos en Dios. Nos mentimos a nosotros mismos. Tienes que romper tu inercia. Yo te reto a que rompas tu inercia. Si no estás orando, todos los días rompe tu inercia. Pon una alarma en tu celular. Orar en la mañana. Empieza a orar, crea el hábito. Después te va a hacer falta. La oración te beneficia a ti, no a Dios. A veces creemos que la oración es un favor que le hacemos a Dios, pero es el momento en el que yo tengo la oportunidad de sentarme delante del Creador del universo a contarle mis problemas para que Él me ayude. Eso es como cuando uno hace ejercicio. El médico el médico no es el que se beneficia. Oye, hace ejercicio 30 minutos al día. Ah, bueno, no lo voy a hacer porque es que el médico es el que se beneficia. Eso es ridículo. El que se beneficia es uno mismo, pero con la oración pasa igual. Creemos que es que la oración es para beneficiar a Dios. Y a orar necesita fe, porque entonces si no, si yo creo que no sirve de nada, pues no oro. Fíjate, entonces esos son pequeños pasos. Pequeños pasos, te beneficia a ti. Te ayuda a crecer en la fe porque empiezas a tener esa conexión con Dios. Muchas veces nos quejamos de no tener fe, vea, pero es que no oramos. No oramos. Entonces no tenemos una vida espiritual. Somos carnales, somos naturales, porque no oramos. No tenemos una relación con Dios. Necesitamos tener una relación, porque cuando uno tiene una relación, conoce a la persona. Entonces, el primer pequeño paso que te invito a que hagas es ora.
Saca 10 minutos, 15 minutos. Entonces, mira, pon dos canciones, una canción de alabanza, 5 minutos, 4 minutos, y ora 10 minutos, 15 minutos, dedícale en la mañana a Dios. Esos son dos primeros pasos de fe. Luego pídele ayuda en tus tareas cotidianas, porque a veces pensamos que Dios solo está para las grandes cosas, pero no. Pide ayuda al Espíritu Santo, pídele sabiduría. Estaba leyendo Santiago y dice, el que quiera sabiduría, pida sabiduría, pide entendimiento, pide dominio propio. ¿Cuánto dominio propio no necesitamos para no abrir la boca? ¿Cuánto entendimiento cuando no debemos? ¿Cuánto entendimiento necesitamos para poder mirar las cosas no en lo natural, para no mirar las circunstancias? Necesitamos discernimiento para entender qué es lo que está pasando espiritualmente. Recuerden que la fe está en el espíritu. La fe está en el espíritu y tengo que traerla a mi alma. Debemos inclinar nuestra alma hacia el lado de la oración, hacia lo espiritual, para impregnarnos de fe. Pero si somos carnales, todos somos carnales, todos hacemos carnal, pues no nos vamos a impregnar de la fe, porque la fe está en el espíritu. Cuando nacimos de nuevo, la fe ya fue puesta en el espíritu. Tenemos la capacidad de tener toda la fe que necesitamos, pero nosotros necesitamos mover la balanza hacia el lado espiritual. Como cuando uno les dije, como cuando uno va a un barbecue y le queda la ropa oliendo a carne, porque se acercó al barbecue. Si yo no me acerco a lo espiritual, ¿cómo me impregno de lo espiritual? Es muy importante. Miren, estos días estaba tratando de aprender Prezi. Nunca había manejado Prezi. Y quería hacer una presentación y le dije al Espíritu Santo, Dios, yo nunca he manejado Prezi, dame la sabiduría, ayúdame a aprender a hacer la presentación rápido. Y me ayudó, o sea, hasta para eso le puedo uno pedir ayuda. Ayúdame a recordar esto que tengo que hacer, ayúdame a hablar claramente, ayúdame a tener entendimiento, ayúdame a comportarme bien, ayúdame a no caer en esto, no caer en aquello. O sea, para los cosas cotidianas tenemos que pedir ayuda. Y cuando tú pides ayuda, quiere decir que estás confiando en que Dios te puede ayudar, pero a veces no queremos pedir ayuda. Entonces, eso es un pequeño pasito de fe. Un pequeño pasito de fe, ayúdame a levantarme temprano. Yo a veces le digo al Espíritu Santo, ayúdame a levantarme temprano y me levanta un minuto antes de que suene el despertador. Es increíble. Tercer punto de los pasos, pequeños pasos de fe. Déjate cambiar. Mira, cuando estés leyendo la palabra y el Espíritu Santo te tenga revelación sobre algo de cambio, convencimiento de que estás cerrado en algo, solo acéptalo, no busques excusas. Dios no quiere excusas. Acepta, actúa en fe. Di, te creo que esto lo estoy haciendo mal. Te creo porque tú eres más sabio que yo. Gracias por mostrármelo. Y te creo que es mejor a tu manera. Y entonces déjate cambiar por esas revelaciones que el Espíritu Santo trae a tu vida. Cuando Él te ponga algo, si en este estudio estás diciendo, uy, esto me cae, uy, esto me cae, ponlo en práctica, porque eso es tener fe. Así vas a empezar a crecer en fe, pero hay unos que les entra por este oído y les sale por este oído. Qué bonita prédica, pero no cambiaron absolutamente nada. Entonces eso no sirve para nada, porque la palabra de Dios es para cambiar nuestra vida, para mejorar nuestro carácter. Entonces déjate cambiar. Cuarto punto, permite que Dios obre. Mire, esto es clave, ¿eh? Porque muchas veces intentamos cambiar a otros. Todos, ¿eh? Todos intentamos cambiar a otros. Pero deja que sea Dios el que obre, porque eso es un acto de fe. Entonces fíjate que estas cosas suceden prácticamente todas las semanas. Tenemos cómo crecer en la fe a partir de pasos pequeños. Deja que Dios obre en la otra persona. Cuando venga ese deseo de convencer al otro de su error, porque somos especialistas en tratar de hacer eso y nos gusta, y eso es actuar en la carne, y lo digo porque me cuesta. Yo sé que a todos nos cuesta, o yo soy el único que le cuesta a veces eso. Contrólate. No entres en discusiones, porque eso es peor. Recuerda, solo Dios puede cambiarnos. Si solo Dios puede cambiarme, pues solo Dios puede cambiar a esta otra persona.
Lleva tus deseos de convencerlo y todo eso, llévalos a tu cuarto de oración, a tu cuarto de guerra. Tu cuarto de guerra es tu cuarto de oración. Quinto punto de los pasos pequeños. Consulta cada decisión importante. Dios quiere guiarte. Preguntar demuestra que necesitas de Dios. Preguntar te guarda de la altivez, de ser soberbio, te guarda de la independencia. Cuando tú preguntas, reconoces que tienes necesidad de Dios. Y cuando actúas de acuerdo a su consejo, entonces tu fe crece. Pero mire, estoy leyendo ahora de los devocionales que hacemos por la mañana. Muchas veces le vamos y le contamos a Dios todo. No, Dios, es que pasa esto, y no sé qué hacer, y salimos de la conversación con Dios y hacemos lo que queremos. No esperamos a que Dios nos hable y nos diga su consejo. O sea, es como si voy y le digo todo, pero no lo dejo hablar, no leo su palabra, no lo puedo escuchar y salgo y hago lo que yo quiero. Y así somos. ¿Cuántos escuchamos y vamos y le decimos, Dios, tengo este problema, ¿qué hago? Y luego espero. ¿Se acuerdan que dice que para esperar en paciencia, la fe nos ayuda a esperar en paciencia? Entonces consulta las decisiones importantes, pero espera, espera la respuesta. No actúes de una vez por impulso. Porque a veces queremos que Dios sea como el contestador inmediato. Entonces, en la línea 911 de emergencias, voy y le digo ya ahorita y espero que a los 20 minutos ya venga la respuesta. Dios quiere que tú esperes porque cuando tú esperas, estás demostrando que le estás dando realmente importancia a su consejo. Porque si yo hoy te pregunto a ti, oye, no, es que imagínate, no sé qué hacer, es que me pasó esto y tengo este problema, y duro 10 minutos hablando contigo. Y yo, no, sí, bueno, no, pues quería contarte. Y cuando tú me vas a decir, bueno, Julio, pues yo creo que, y yo, bueno, sí, chao, hablamos, y voy y hago lo que yo quiero. No, sí, yo ya hablé con Dios. Sí, yo hablé con Dios, pero Dios no habló conmigo. No le di la oportunidad que me diera su consejo. No me tomé el tiempo ni la paciencia para escuchar qué es lo que tenía para decirme. Entonces, esperar, consultar, pero esperar. Porque no es contar, porque a veces pasa, ¿no? Cuando los hijos, papá, es que vengo a decirte que voy a salir de viaje. Bueno, ¿me estás pidiendo permiso o me estás contando? ¿O me estás diciendo para que te dé dinero y te compre el tiquete? Pues, ¿cuál de las cosas es? No, es que quiero saber tú qué opinas. Ah, bueno, pero te vas mañana. Entonces, o sea, si te digo que no, ¿no lo harías? Porque nos engañamos a nosotros mismos, nos engañamos a nosotros mismos. Tercer punto, para crecer en la fe, recuerda tus victorias. Mira, tú llegaste hasta donde estás hoy porque has tenido victorias. Mira hacia atrás, reconoce todos los problemas en donde has estado y mira cómo has podido superar todos esos problemas. Tienes que recordar las victorias porque estoy seguro que todos hemos llegado hasta donde estamos hoy porque hemos tenido victorias, porque si no, no estaríamos acá. Entonces mira hacia atrás, haz tu muro de victorias, escríbelas, los momentos más difíciles de tu vida, escríbelos para que sea tu muro de victorias. Y cuando estés dudando, ve y mira lo que escribiste, porque eso te hace recordar de donde Dios te sacó. Y Dios no cambia, entonces si lo hizo, lo volverá a hacer. Hay una película que me encanta, que siempre recomiendo, se llama Cuarto de Guerra. La abuelita tenía un muro de victorias y cada vez que ella tenía problemas de feo, dudaba, iba y miraba su muro. Cuarto de Guerra se llama la película, véanla, es espectacular. Entonces haz tu muro, haz tu propio muro con tus propias victorias, porque no te sirven las victorias de otro, porque entonces no son importantes para ti. Cuarto punto, apropiate de las promesas. ¿Y cómo te apropias de las promesas que están en la Biblia? Pues primero, obviamente tienes que leer las escrituras. Si no lees la palabra de Dios, no tienes promesas. Si no lees la palabra de Dios, no escuchas la voz de Dios. Es como si tú me escribieras un WhatsApp de audio, un audio, me mandas un mensaje, Julio esto, Julio esto, Julio esto, Julio esto,
y cuando yo te voy a contestar el audio, tú no lo escuchas. Entonces vamos y le hablamos a Dios, pero no queremos escucharlo, no leemos la palabra, necesitamos leer las escrituras. Y mientras tú las lees, van a haber algunos versículos que se clavan en tu corazón, que son como para ti, porque el Espíritu Santo te está hablando específicamente a ti. Y a otro que lea eso no le importa, porque el Espíritu Santo nos habla a cada uno. Y lo vas a sentir, si nunca lo has hecho es espectacular. Cuando eso te sucede es espectacular, porque tú sientes que es Dios hablando a tu vida. Y eso te hace crecer en fe, porque tú dices, wow, esto fue para mí. Y si sientes eso, toma esa promesa. Repítela, grábala en tu corazón, guárdala. Y esas promesas ponles acceso rápido a ellas, escríbelas en alguna parte. Resáltalas con verde, con un código de colores. Mire, yo les voy a mostrar aquí, por ejemplo, lo que yo hago. Yo resalto en verde lo que son mis promesas. Entonces, yo cuando necesito leer, voy y busco mis promesas. Cuando necesito aferrarme a algo, busco mis promesas, que no son tus promesas ni serán tus promesas, son mías, propias mías. Pongo en rojo, en naranjita ahí, como lo pueden ver un poco, lo que son advertencias para mí. Y mire, yo pongo, por ejemplo, en mi Biblia, he resaltado donde están las promesas que Dios me ha dado, que se me han clavado en el corazón. Y entonces cuando estoy en problemas o necesito algo, yo le pido a Dios una palabra, me da una promesa y luego la pongo en mi muro. Ese es mi muro de promesas. Con eso es que yo gano las batallas de la fe. Quinto punto, para crecer en la fe, ejercítala, porque si no ejercitas la fe, no te sirve para nada. ¿Y cómo ejercitamos la fe? Pues tienes que declarar las promesas que acabaste de ver, que acabaste de recibir, todas las promesas que has recibido tienes que declararlas en voz alta. Cuando estés enfrentando un problema, ora sobre la promesa sobre ti, sobre tu familia. Eso es lo que significa sacar la espada, como aprendimos la semana pasada. Saca la espada, porque es tu promesa, está en tu corazón. ¿Cómo más ejercitas la fe? Pues enfrenta tu día con optimismo. No permitas pensamientos negativos, mucho menos empieces a declararlos con tu boca. Cuida lo que dices. Si te levantas en derrota, pues no sabemos esto cuando hay un partido de fútbol, que vemos entrar al equipo que ya de entrada entró con actitud de perdedor, pues pierden. Pero así somos para nuestra vida. Salimos el día, empezamos el día sin orar, empezamos el día en derrota. Por eso necesitamos orar, por eso necesitamos alabanza en la mañana, porque eso nos levanta el espíritu, nos hace conquistadores. Leemos la palabra en la mañana, nos llevamos la promesa, nos llevamos el consejo de Dios y así podemos enfrentar el día. Tenemos que enfrentar el día con optimismo, no permitas cada pensamiento negativo que venga, tú acuérdense lo que hablamos la otra vez, pongan en práctica lo que vemos acá. No es que tienes que filtrar tus pensamientos, no es que me va a pasar esto, me voy a morir, no sé qué, y entonces anido mis pensamientos hasta que se bajan a mi corazón. No, yo cambio lo que estoy pensando, no rechazo eso, no pienso eso y empiezo a pensar en otras cosas, porque se puede pensar en lo que uno quiere. Yo recuerdo cuando era niño, yo para dormir me pensaba en que iba a un paseo en el río y pensaba. Entonces, cuando vengan los pensamientos negativos, bloquéalos y piensa en cosas positivas. Y por último, muévete en dirección de la promesa. Tenemos que ir en línea de la promesa, porque si actuamos de manera contraria a la promesa, pues no tiene sentido. Y aquí tengo un ejemplo. Vea, es una lectura muy cortica. Dice, dos familias necesitaban sembrar sus campos. Ambos necesitaban comida. No había lluvia, ambos campos, el de la familia A y el de la familia B, necesitaban la lluvia y necesitaban sembrarlo porque necesitaban comida. Y ambas familias se arrodillan a orar al Señor por la lluvia. La familia A se arrodilla, pide a Dios que Él mande la lluvia. La familia B se arrodilla, pide a Dios que mande la lluvia. Ambas necesitan la lluvia y necesitan sembrar los campos. Pero ¿saben qué? Una de ellas nomás prepara el campo y siembra la semilla antes de llover. ¿Ustedes a quién creen que Dios le va a mandar la lluvia? Clarísimo, ¿cierto? Entonces, no esperen que venga la lluvia si no hay fe.
No esperen que venga la lluvia si no hay fe. Santiago 2:17 dice, lo mismo sucede con la fe, si no tiene obras está muerta. Sí, tengo fe, pero no hago nada. No hago nada en el camino de la fe, vivo intranquilo. Estar tranquilo es una muestra de tener fe. Porque si estoy intranquilo, quiere decir que no estoy confiando. Tener fe no es solo decir. Tener fe no es solo hablar. Tener fe no es decir creo. Porque mire, ahí dice, Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. Si solo crees en Dios y dices que crees que existe un Dios, pues no te sirve para nada. Los demonios también creen en Dios y no son hijos de Dios. Necesitamos la fe, necesitamos recibir a Jesucristo. ¿Lo necesitas más claro? Entonces ahí tenemos los 5 pasos para crecer. 5 pasos que acabamos de ver para crecer de la pequeña fe en pasos pequeños. Mire, y buscaba y decía que la palabra fe está escrita 247 veces en la Biblia en 231 versículos. Tiene que ser importante. 247 veces. Tiene que ser importante. Termino con esto. No tengas temor, no te sientas menos. Si Dios está de tu lado, es que ya no importa quién está en tu contra. A veces miramos quién está en nuestra contra, pero si Dios está de tu lado, ya no importa quién está en tu contra, porque Dios luchará por ti. Clarísimo, ¿cierto? Bueno, quería compartirles esta palabra. Vamos a hacer la reflexión acostumbrada de nuestro día. Y aunque no podamos verlo, Es importante que trabajemos sobre la fe. Dios, hoy te doy gracias, porque por la fe me reconoces como tu hijo, Señor. Gracias, Dios, porque soy aprobado, soy bendecido, Señor. Entiendo que tú creaste todo el universo y aunque yo no pueda ver mi futuro en este momento, sé que tú abres camino, porque tú eres ese Dios milagroso. Te adoro, Señor. Aquí estás, debemos mover. Y sabemos que tú te mueves, Dios. Queremos adorarte en alabanza, porque sabemos que tú te mueves aunque yo no lo pueda ver. Tú cumples las promesas, Señor, que me has dado. Así eres tú, eres un Dios de milagros. Yo quiero pedirte que así como Noé construyó un arca, Señor, y salvó su familia, hoy quiero pedirte por mi familia. Yo tengo fe, te entrego mi familia, Señor. Yo sé que obrarás en ellos, los bendigo y los bendigo todas mis generaciones. Quiero ser guiado por tu Espíritu Santo. Quiero aprender a esperar en paciencia. No quiero inquietarme, Señor, porque aunque no pueda verlo, sé que tú estás obrando. Señor, hoy te pido ser libre de toda esterilidad física y espiritual, Señor. Hazme libre de esa improductividad. Gracias, Dios, por hacerme eterno. Entiendo que soy peregrino y extranjero en esta tierra y entiendo que mi verdadera nacionalidad es celestial. Perdóname si he caído en la idolatría, si he puesto a alguien o a algo en el lugar que te corresponde. Me esforzaré por crecer en mi fe. Daré esos pequeños pasos. Me comprometo a orar, a pedir ayuda en mi caminar diario, Señor. A dejarme cambiar, a no intentar cambiar a otros, Señor, porque sé que tú estás obrando en la vida de todas las personas. Sé que tú estás obrando a mi favor, Dios. Gracias, Papito Dios, por este tiempo. Amén. Bueno, hermanos, quería comentarles este tema. Me parece que estamos en línea, venimos estudiando el temor, ahora la fe. Dios los bendiga, cuídense mucho, nos vemos el otro miércoles.
abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, Vamos, dile, milagroso. milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver. Eso es, iglesia. Decláralo. Siempre está sobrando. Ese es nuestro Dios.